No sé cuál es tu opinión. Si has entrado a ver este vídeo, seguramente sea porque utilizas Claude o utilizas Notion y estás pensando en incorporar Claude, pero me gustaría que me dejaras en los comentarios primero de todo cuál es la IA que estás utilizando a diario ahora mismo. En mi caso es Claude, creo que tiene muchísimo potencial, pero ya te aviso de que si lo estás utilizando solamente en el modo chat, estás perdiendo el 80% de todo su potencial. Y después de esto, Notion, como ya sabréis y a lo mejor habéis visto más vídeos del canal de YouTube, es para mí la mejor herramienta actualmente para organizar tanto tu negocio como tus proyectos personales, como también tu vida personal. Y ya utilizando estas dos herramientas, Claude y Notion en paralelo, tienen mucho potencial, pero la manera como te quiero enseñar hoy de utilizarlas es conjuntamente. Y más concretamente, la forma de utilizarlas es utilizando Claude como interfaz y no abriendo tanto la aplicación de Notion. Desde que conecté Claude con Notion me he dado cuenta de que hay muchísimas cosas y muchísimas tareas que se pueden automatizar directamente desde Claude para ahorrarme muchas horas de trabajo, creedme. Así que os quiero enseñar primero de todo cómo conectar Claude con Notion y después vamos a ver 5 casos de uso real que yo utilizo en mi día a día entre Claude y Notion sin tener que abrir la aplicación de Notion y que me ahorran muchísimo tiempo. Vamos a empezar primero de todo por ver cómo conectar Claude con Notion y para ello tenemos que utilizar los conectores que nos vienen por defecto en Claude. Estoy aquí dentro de Claude y toco en la barra lateral, justo abajo a la izquierda os aparecerá vuestro nombre, tocáis, vais a los ajustes y dentro de los ajustes tocáis en conectores y aquí en la opción de explorar conectores tenéis que buscar por la palabra clave Notion y conectáis. Además de esto siempre me gusta comentar que hay una parte que se llama herramientas donde podéis ver las diferentes acciones que permite esta conexión, ¿vale? Si permite buscar, crear páginas, actualizar páginas, mover páginas, etc. En esta sección de aquí lo podéis ver. Una vez que ya lo tengáis conectado, os vais para atrás y ahora en la sección de conectores os va a aparecer y si tocáis en la opción de configurar os aparecen los diferentes permisos de privacidad y aquí podéis ajustarlos como vosotros queráis para que Claude tenga acceso a algunas acciones relacionadas con Notion o no. Por ejemplo, si queréis que busque comentarios, que busque bases de datos, que os permita leer o escribir, etcétera, etcétera. Yo lo tengo de momento todo permitido. Una vez ya lo tenemos conectado, vamos a ver cuáles son esos 5 casos de uso real que seguro que os van a venir súper bien para empezarlos a utilizar hoy mismo en vuestro flujo de trabajo. Vamos a empezar por pedirle a Claude que mire una conversación de mail que hemos tenido recientemente con un cliente potencial y añada este cliente a nuestro CRM, a nuestra base de datos CRM en Notion. Por tanto, aquí le doy este prompt en el que digo que estaba teniendo una conversación por mail con MailGeek, que añada el contacto a mi base de datos clientes en Notion con toda la información relevante. Busca su mail y añádelo. Además, en este caso lo que estamos haciendo es conectar 3 aplicaciones. Claude es lo que nos ofrece la interfaz. Tengo conectado Gmail, por lo que Claude puede acceder a mis mails y buscar ese hilo de conversación y extraer toda la información. Y una vez lo tiene, lo que va a hacer es enviarlo a la base de datos de Notion, a mi CRM y actualizarlo acorde. Todo esto sin que yo tenga que entrar en Gmail para buscar los datos de contacto de este cliente y sin que yo tenga que entrar en Notion para manualmente volcar todos esos datos, sino que se va a hacer todo de forma automática y desde Claude. Si me voy ahora a mi base de datos de clientes, podéis ver que ya tengo aquí el nuevo cliente y que me ha rellenado todos los campos con las propiedades en base a la información que ha encontrado en el hilo de mensajes en mi Gmail. Vamos a por el segundo caso de uso real que utilizo cada mañana y que es uno de mis favoritos porque es un briefing de tareas que me llega cada mañana a las 8 de la mañana o cuando abro mi ordenador si a las 8 no está abierto, aunque normalmente tengo que decir que sí que lo está. En este caso la manera como lo tengo configurado es desde el espacio de Cowork en Claude y desde las tareas programadas que tienen un potencial tremendo justamente en la comunidad DigitalOS, una comunidad que tengo de productividad digital que por cierto te dejo el enlace en la descripción por si te interesa unirte. La semana pasada estuvimos haciendo un directo y estuvimos hablando solamente sobre tareas programadas en Claude. Pero bueno, dentro de las tareas programadas os voy a enseñar esta que es el Daily Briefing. Veis que se ejecuta cada día y os voy a enseñar las instrucciones que tengo. Básicamente lo que le pido es que revise
una base de datos en concreto de Notion. En este caso la base de datos se llama Weekly Tasks Maria, que filtre las tareas de la semana actual y que las priorice teniendo en cuenta 3 puntos concretos que yo le doy, y después que me dé un briefing breve con lo más importante del día y qué debería hacer primero. Para los que hayáis visto mi vídeo de mi plantilla de Notion de 2026, a lo mejor recordaréis que esa base de datos es esta que tengo aquí, en esa plantilla de Notion 2026, que por cierto el enlace también os lo dejo en la descripción, donde tengo una base de datos con tantas semanas como tiene el año y organizo mis tareas por semana del año. Por tanto, aquí están las tareas. Y lo que va a hacer Notion, o lo que hace con esta tarea programada, es que cada día a las 8 mira qué es lo que hay en esa base de datos y me genera el briefing. Ahora le he dado a ejecutar ahora para forzar que lo haga ahora y así podéis ver cuál es el resultado. Pero de normal, de la forma que yo lo tengo montado, se ejecutaría cada día a las 8 de la mañana siempre que mi Mac esté abierto. Y si no está abierto, cuando lo abro, entonces puedo volverlo a ejecutar. Y aquí veis que ya nos aparece el briefing, nos crea incluso un artefacto, una especie de tabla donde podemos ver las tareas pendientes en progreso y completadas. Nos dice cuál es nuestra prioridad para hoy con estas etiquetas y nos dice también a qué proyecto pertenece cada una, por ejemplo Bnative, comunidad, YouTube, etc. Así que ahí tengo mi briefing listo cada mañana teniendo en cuenta mi base de datos de Notion. E incluso esto lo podéis ampliar si le dais permiso a vuestro calendario. Os puede hacer un briefing mucho más completo teniendo en cuenta por un lado las tareas y por otro lado los eventos que tenéis en vuestro calendario. Continuamos y para el caso número 3 os quiero enseñar cómo podéis crear una base de datos desde cero, desde Claude, sin necesidad de abrir Notion. Sobre todo si, por ejemplo, estás teniendo una lluvia de ideas sobre algún tema en concreto con Claude y quieres aprovechar el contexto que la IA ya tiene para que te ayude a crear una base de datos que se adapte exactamente a ese proyecto, te puede venir muy bien. En este caso, en el ejemplo que os pongo, le voy a pedir que me cree una base de datos en Notion llamada proveedores, con los campos que tendrían sentido para un negocio de servicios digitales, y le digo que incluya como mínimo las siguientes propiedades. Incluso en las propiedades de tipo selección podéis especificar cuáles queréis que sean las opciones concretas. Le digo que la organice de forma limpia y lista para usar y le voy a decir que la incluya en mi página principal 2026. Ya nos dice que la ha creado, nos da un resumen de las propiedades y si nos vamos a Notion vemos que efectivamente tenemos nuestra base de datos proveedores directamente creada sin tener que haber abierto la aplicación de Notion, todo directamente desde Claude y pudiéndonos aprovechar, si tuviéramos contexto de una conversación, del contexto de la conversación para que la base de datos se adapte mejor a nuestras necesidades. Ahora vamos a ver cómo podemos actualizar una base de datos en base también pues, a una conversación o a un mail o a un cambio en el estado en la relación con un cliente. Desde Claude le voy a decir que actualice la ficha de Laura Fernández en mi base de datos de clientes de Notion, que cambie el proyecto a web corporativa más blog con un objetivo concreto y que lo ponga en estado en progreso, que ponga cuáles son los próximos pasos y cuál es la nueva fecha de seguimiento. De manera que, de nuevo, ya sea porque estamos conversando con la IA sobre un proyecto con un cliente o que nos llega directamente esta información y la aplicación que tenemos más a mano es Claude en vez de Notion, directamente le podemos enviar esa información, le especificamos cuál es la base de datos y ya no tenemos que hacerlo nosotros manualmente, sino que con la información que tiene o bien dada por el contexto o bien que hemos escrito nosotros explícitamente, como hemos hecho ahora para el ejemplo, es capaz de actualizar la base de datos. Finalmente, imagínate que tienes mañana una reunión importante y tienes información en Notion, pero te gustaría que Claude te diera un poco la guía de cómo prepararte esa reunión. A lo mejor no te acuerdas de todo lo relacionado con ese cliente. Así que vamos a decirle que tenemos una reunión mañana con un cliente, que revise en Notion todo lo relacionado con este cliente, notas anteriores, proyecto actual, próximos pasos, tareas abiertas y que nos prepare un briefing de 5 líneas con contexto, riesgos y qué deberíamos preguntar. Así que lo que va a hacer Claude es ir a buscar esa información y prepararnos ese pequeño briefing para que nos podamos preparar para nuestra reunión de mañana. Vemos que aquí nos pasa directamente el briefing con el contexto de cuál es este cliente, la situación actual, el riesgo y las preguntas que le podríamos hacer mañana. Vale, supongo que ahora veis el patrón.
No se trata de que Claude y Notion trabajen en paralelo, se trata de que Claude sea nuestra interfaz en Notion. Espero que os haya servido y si os resulta útil, recordad que desde hace unos meses tengo una comunidad de productividad digital en Skool donde tratamos temas como este para ayudar a construir sistemas de productividad con herramientas de IA como Claude o con aplicaciones como Notion. Tenemos cursos, tenemos sesiones en vivo, tenemos plantillas de Notion disponibles para duplicar y empezar a utilizar, automatizaciones de Make, etc. Si te interesa esto, también en la descripción te dejo el enlace. Dime qué te ha parecido el vídeo y nos vemos en el próximo.